Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Gordon Moore fue un apasionado de la ciencia desde muy joven. Probablemente hayas oído hablar de la ley de Moore, pero, ¿qué sabes de Gordon Moore, el hombre que la inventó? Gordon Moore nació en San Francisco, en 1929, hijo de Myra y Walter Moore. Era un niño muy reservado, pero también excepcionalmente concentrado. Su precocidad y su extraordinaria inteligencia lo llevaron desde muy temprano a lo que se convertiría en su vocación de toda la vida. En 1940, cuando tenía 11 años, la vida de Moore cambió para siempre. Después de que su mejor amigo recibiera un set de química, la pareja comenzó a usarlo para hacer explosivos y hacer estallar cosas. La ciencia se adaptaba a la mente analítica de Moore, y la prefería a las matemáticas porque podía ver su efecto visible en el mundo tangible. Moore había encontrado su vocación. A medida que crecía, Moore siguió siendo un apasionado de la química y la experimentación. Tomó sus primeras clases de química en la escuela secundaria Sequoia, donde estaba muy por delante del resto de su clase, y a los 16 años ya tenía una comprensión sofisticada del tema, y tenía mucha confianza en sus ideas. Moore también conservó su amor por hacer estallar cosas. Experimentó con la nitroglicerina en casa y, finalmente, comenzó a hacer petardos para sus amigos, quienes los usaban para hacer estallar buzones de correo. La química de la vida de Moore tampoco ocurría simplemente en el laboratorio. En septiembre de 1947, Moore conoció a Betty Irene Whittaker, estudiante de periodismo en el estado de San José. Whittaker era extrovertido, vivaz y testarudo, justo lo opuesto a Moore. Naturalmente, eso lo atrajo hacia ella. Ella, a su vez, estaba intrigada por su tranquila confianza y compostura. Intel llegó a dominar el mercado de los microprocesadores, pero Moore se interesó más por la filantropía a medida que crecía. En ese momento, estaba claro que las computadoras estaban cambiando el mundo rápidamente. Y la buena noticia para Moore era que todos ellos seguían necesitando microprocesadores. De hecho, en 1990, el ciudadano estadounidense promedio pasaba el 40% de su tiempo mirando pantallas, viendo la televisión, jugando videojuegos o usando un ordenador. Y dado que Intel se había asegurado rápidamente una posición dominante en el mercado de microprocesadores en la década de 1980, el negocio estaba en auge. Entre 1981 y 1987, los consumidores gastaron miles de millones de dólares en software y hardware para computadoras personales, y todas estas computadoras dependían de los microprocesadores Intel. Esto llevó a Intel a abandonar el mercado de memorias y centrarse únicamente en los microprocesadores. El dominio de Intel se debió en parte a los altos costos de la industria. Los microprocesadores eran cada vez más complejos y exigían enormes presupuestos e instalaciones. Otras empresas no podían competir. A estas alturas, Intel era una corporación multimillonaria que producía microprocesadores de mayor complejidad cada año. A mediados de la década de 1990, Intel tenía más del 80% de la cuota de mercado de microprocesadores para PC. Y más o menos han podido mantener eso desde entonces. En 2001, por ejemplo, el año en que Moore decidió jubilarse, a los 72 años, Intel fue enormemente rentable. El año anterior, los ingresos de Intel alcanzaron los $10.500 millones y el precio de sus acciones se triplicó. Sin embargo, Moore estaba encontrando otros intereses. A medida que Moore se involucró menos en Intel, comenzó a dedicarse a la filantropía. Hizo importantes contribuciones a Caltech y a otras instituciones educativas. La Fundación Gordon y Betty Moore se unió a las filas de filántropos, personas como Bill Gates y Warren Buffett, que habían donado miles de millones. En 2005, la revista Forbes nombró a Gordon Moore la persona más caritativa del año. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la ley de Moore? De hecho, se acerca a sus límites físicos, a medida que la tecnología de microprocesadores se acerca al nivel de los átomos individuales. Es hora de cambiar las reglas del juego.
¿Quién crees que será el próximo Gordon Moore? La educación química de Moore lo llevó a Berkeley y Caltech. A medida que Gordon Moore y Betty Whittaker se acercaban, Moore comenzó a expandir sus horizontes. Dio sus primeros pasos para formular la ley de Moore en la Universidad de Berkeley, justo al otro lado de la bahía de la ciudad de su infancia. Moore fue aceptado en Berkeley en 1948, con la ayuda de cartas de recomendación de profesores del estado de San José. En ese momento, Berkeley era un lugar particularmente emocionante para un joven químico. La costa este había sido durante mucho tiempo el centro de la ciencia académica, pero, en parte debido al auge de la economía de California, eso estaba empezando a cambiar rápidamente. Moore tuvo el privilegio de trabajar con varias personas importantes en el campo. De hecho, dos de sus profesores, William Young y Glenn Seaborg, ganaron el premio Nobel por el descubrimiento del elemento berkelio poco después de la llegada de Moore. Durante sus primeros años en Berkeley, Moore estuvo muy influenciado por George Jura, profesor adjunto en el Departamento de Química Física de Berkeley. Jura enseñó a sus alumnos que la literatura científica contemporánea casi siempre estaba equivocada y los instó a refutarla. Esto abrió los ojos de Moore a la importancia de la investigación original, que también se adaptaba a su talento para la experimentación. Jura también introdujo a Moore en el arte del soplado de vidrio, un talento que demostró ser útil durante sus investigaciones posteriores sobre su equipo de semiconductores. Moore se ganó rápidamente una reputación por su estudiosidad y, en 1950, fue aceptado en el Instituto de Tecnología de California, Caltech, que estaba considerado como una de las mejores escuelas de ciencias de los Estados Unidos en ese momento. Para entonces, Betty Whittaker había terminado su carrera de periodismo en el estado de San José, por lo que Moore le pidió que lo acompañara. Según los estándares de la época, tal invitación equivalía a una propuesta de matrimonio. La pareja se casó y comenzó su asociación de por vida. Tras lograr un gran éxito en la investigación química, Moore se dedicó a trabajar en la industria. Cuando Gordon Moore comenzó sus estudios en Caltech, la zona estaba en auge. Recientemente se han realizado múltiples avances tecnológicos. En la década de 1940, la ciencia aeroespacial, por ejemplo, dependía completamente de la electrónica y de la calculadora especial de IBM, la Harvard Mark I, una especie de protoordenador que se utilizaba para realizar cálculos en las pruebas y el diseño de misiles. Era un entorno emocionante para Moore. Su trabajo en química experimental prosperó, particularmente bajo la tutela del profesor Richard McLean Bayer. Bayer estaba realizando una investigación sobre compuestos nitrogenados. Su trabajo contó con el apoyo de los militares, que se dedicaron a utilizar explosivos nitrogenados en la Guerra de Corea. El trabajo previo de Moore con explosivos y nitroglicerina lo convirtió en una persona perfecta para la investigación, y pronto comenzó a trabajar en el campo. En 1951, a los 22 años, Moore publicó su primer artículo científico, sobre el ácido nitroso, en el Journal of Chemical Physics. Completó su investigación y terminó su doctorado en 1953, apenas 3 años después de llegar a Caltech. Después de completar su doctorado, Moore sintió que había terminado su vida estudiantil. Inicialmente esperaba convertirse en profesor en una escuela prestigiosa, pero no pudo encontrar un puesto que se ajustara a sus altas exigencias. Bayer lo convenció de que se dedicara a trabajar en la industria, ya que había una gran demanda de sus habilidades en el campo. Así que Gordon consideró algunas compañías, y buscó una que le diera suficiente libertad para experimentar de forma independiente. Finalmente, se decidió por el Laboratorio de Física Aplicada, un centro de investigación financiado por la Marina en la Universidad Johns Hopkins. El único inconveniente era que significaba irse de California, sin embargo, él y Betty sintieron que había llegado el momento de hacer algo nuevo, así que compraron un Buick y empezaron a conducir hacia el este. Tras el desarrollo de un transistor altamente potente, Moore se dio cuenta del potencial de los semiconductores. En 1947, los científicos de los laboratorios Bell inventaron un dispositivo importante,
el transistor. Pocas personas, si es que las hubo, entendieron su potencial en ese momento, pero el invento terminó cambiando el mundo por completo. El transistor podría usarse para amplificar y encender y apagar señales, al igual que los tubos de vacío. Sin embargo, los tubos de vacío eran frágiles y caros, mientras que los transistores estaban hechos de material sólido. También eran mucho más pequeños y requerían menos energía. Los transistores pronto posibilitarían una serie de nuevas tecnologías, sobre todo la radio de transistores, que estaba en todas partes en la década de 1950. Para 1955, se producían más de 500.000 de transistores cada mes solo en los Moore se interesó por los semiconductores bajo la tutela de Bayer, pero solo se dio cuenta de su verdadero potencial cuando los transistores se hicieron populares. Mientras estaba en Caltech, Moore asistió a una conferencia de William Shockley, uno de los inventores del transistor en Bell Labs. 2 años más tarde, Shockley estaba intentando producir un nuevo tipo de transistor que utilizara silicio como semiconductor. Necesitaba un químico joven y talentoso que lo ayudara en su laboratorio de California, el laboratorio de semiconductores de Shockley, y se le ocurrió el nombre de Moore. En 1955, le ofreció el trabajo. Así que los Moore volvieron a subirse a su Buick y se dirigieron hacia el oeste. Poco después de su llegada, Shockley recibió el premio Nobel por su trabajo sobre el transistor. Para 1957, Moore había logrado avances significativos hacia el objetivo de la empresa de crear un transistor que utilizara silicio como semiconductor. Todo parecía ir bien. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse tensas. Moore confiaba en que lograrían su objetivo, pero, después de 18 meses de trabajo, el equipo aún estaba lejos de terminar. Arnold Beckman, el socio de Shockley, empezaba a ponerse ansioso. Moore lanzó su propia empresa empresarial para seguir investigando los transistores. La aprensión de Shockley aumentó a medida que su equipo se esforzaba por lograr un gran avance. Finalmente, sintiendo que había llegado el momento de algo nuevo, Moore y algunos colegas insatisfechos abandonaron la empresa para crear la suya propia. Se les conoció como los 8 traidores, y Moore era su líder. Moore y sus nuevos colegas comenzaron a buscar un inversor y pronto encontraron uno en Sherman Fairchild, uno de los principales accionistas de IBM. Su nueva empresa, Fairchild Semiconductor, nació la misma semana en que los soviéticos lanzaron el Sputnik, el primer satélite del mundo. Moore sabía que el Sputnik crearía una demanda aún mayor para el tipo de transistor que estaban intentando crear, un transistor de silicio de conmutación rápida. En 1954, Texas Instruments ya había ofrecido un pequeño lote de transistores de silicio para uso militar. Eran más robustos y resistían mejor el calor que otros transistores del mercado de la época, pero tenían un inconveniente importante: su conmutación era lenta. A finales de 1957, IBM consiguió un contrato relacionado con el desarrollo del B-70 Valkyrie, un bombardero armado con armas termonucleares y capaz de volar a velocidades supersónicas. Los ingenieros del B-70 necesitaban urgentemente transistores de silicio de conmutación rápida, que permitirían al ordenador de a bordo cambiar rápidamente entre señales electrónicas. Y se decía que había una pequeña empresa emergente en California que los estaba investigando. Sin embargo, al equipo de Moore aún le quedaban varios problemas por resolver con el transistor. Sabían que Texas Instruments y Bell Labs, que también tenían presupuestos enormes, también estaban investigando la tecnología. Moore tenía que asegurarse de que su equipo fuera lo primero, todo dependía de ello. En agosto de 1958, apenas un año después de fundar la empresa, lo lograron. Fairchild Semiconductor se convirtió en la primera empresa del mundo en desarrollar un transistor de silicio de conmutación rápida y llevarlo al mercado. Lo llamaron ZN696. El equipo se había centrado tanto en producir los transistores que no habían pensado en enviarlos realmente a IBM. Así que Gordon fue al supermercado,
y compró el mejor recipiente que pudo encontrar, una caja brillo. Las predicciones de Moore sobre el futuro de los microchips complejos se conocieron como Ley de Moore. El transistor de silicio pronto se convirtió en el estándar de la industria, y sus aplicaciones se hicieron cada vez más múltiples. Se produjeron más computadoras, radios y televisores a medida que los modelos más nuevos reemplazaron a los antiguos que dependían de tubos de vacío. Sin embargo, eso no era todo. También estaba surgiendo una tecnología nueva y particularmente importante, el microchip. A finales de la década de 1950, la gente todavía creía que sería demasiado caro poner varios componentes en un chip, ya que la tecnología avanzada que requería tenía un precio exorbitante. Asumieron que siempre sería más barato conectar componentes individuales. Moore, sin embargo, sabía que esto estaba mal. Así que creó Micrologic, una división de Fairchild dedicada a los circuitos integrados. Sabía que los circuitos integrados darían lugar a una nueva generación de microchips más pequeños y complejos. Sus microchips serían seleccionados más tarde por la NASA para usarlos en la computadora de guía a bordo del programa Apolo. Moore tenía una visión única del mundo en rápido crecimiento de la electrónica accionada por transistores. Sabía hacia dónde se dirigía. En febrero de 1965, Moore publicó un artículo en una revista, El futuro de la electrónica integrada, en el que se hacían algunas predicciones sorprendentes. Escribió que, a medida que la gente desarrollara más aplicaciones para ellos, los microchips de transistores de silicio se volverían más omnipresentes. Moore observó que la complejidad del microchip, en términos de número de componentes, se había duplicado cada año desde su desarrollo. Predijo que seguiría duplicándose, mientras que su costo de fabricación se reduciría a la mitad cada año. Moore creía que el crecimiento exponencial del microchip llevaría a una explosión de potencia computacional. Su predicción, que se conoció como Ley de Moore, resultó ser correcta. Según Moore, habría 65.000 transistores en un solo microchip en 1975. En 1965 eso sonaba a ciencia ficción, incluso para muchos de los colegas de Moore. Ese año, el número de transistores en un microchip era de solo 64. El desarrollo de microchips con mayor capacidad de almacenamiento de memoria hizo que Moore e Intel tuvieran mucho éxito. En 1968, Moore emprendió una nueva aventura que cambiaría la informática para siempre. Moore y Bob Noyce, su socio experto en negocios, eran realmente la pareja perfecta, pero necesitaban encontrar un mercado nuevo. Sabían que no podían competir con los gigantes de los mercados establecidos, como Motorola y Bell Labs. Encontraron su lugar cuando Moore se dio cuenta de que la expansión de las computadoras y las calculadoras estaba creando una mayor demanda de mayores capacidades de procesamiento de memoria. Los datos seguían almacenándose en tarjetas perforadas, que eran engorrosas y su uso requería mucho tiempo. Así que empezaron a buscar otro miembro del equipo, alguien que pudiera crear la próxima generación de tecnología de almacenamiento de memoria. Así es como encontraron a Joel Karp, un diseñador de microchips de General Microelectronics, en Santa Clara. Karp crearía el microchip de memoria 1101 de Intel, que podía almacenar 256 bits de datos en 1 y 0. El nuevo microchip llevó a Intel a la vanguardia del mercado emergente de memorias. El mercado de memorias estaba generando beneficios sólidos para Intel cuando Moore recibió la visita de un ingeniero eléctrico de Berkeley llamado Doug Froman. Froman tuvo una idea innovadora para un nuevo tipo de chip de memoria. Los chips anteriores solo podían almacenar datos cuando la alimentación estaba encendida, pero su versión conservaba los datos incluso cuando estaba apagada. Sin embargo, eso no fue lo que lo hizo revolucionario. Ya existían algunos chips de memoria que podían retener datos sin alimentación, pero sus memorias eran fijas, es decir, los datos se imprimían físicamente en ellos. Los chips de Froman, por otro lado, eran reprogramables. Moore se dio cuenta inmediatamente de su potencial, y las puso en el mercado de inmediato. Los nuevos microchips, ahora llamados EPROMs,
fueron un gran éxito. Entre 1972 y 1985, las ventas de chips EPROM fueron el principal flujo de caja de Intel. Moore desconfiaba de vender computadoras personales después de una incursión infructuosa en el mercado de los relojes electrónicos. A principios de la década de 1970, la economía estadounidense se tambaleaba y el desempleo era alto. A pesar de ello, el negocio de Intel estaba en auge. Sin embargo, Moore estaba a punto de aprender una lección importante: el cambio y la innovación son una parte importante de los negocios, pero a veces debes ceñirte a las cosas en las que sabes que eres bueno. Moore siempre estaba buscando nuevos mercados potenciales para la tecnología de microchips, y el mercado emergente de relojes electrónicos le llamó la atención. El Hamilton Pulsar, el primer reloj de pulsera totalmente electrónico del mundo, se presentó en 1972 y costó la enorme cantidad de $100. En dinero de hoy, eso es aproximadamente $12.000. Así que Moore y Noyce fueron a buscar socios. Fue entonces cuando encontraron Microma, una empresa que estaba a punto de empezar a vender sus nuevos relojes de pulsera con pantalla LCD. Moore invirtió enormes cantidades en la pequeña empresa para ayudarla a desarrollarse. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Microma se hundiera. Sus relojes tenían varios problemas técnicos, y la competencia de Texas Instruments redujo rápidamente su precio. Microma simplemente no podía competir. En última instancia, Moore llegaría a entender su error. Los productos de consumo eran diferentes a los que él estaba acostumbrado a vender, exigían mucho más que conocimientos técnicos sobre microchips. Un enfoque puramente electrónico nunca sería suficiente en lo que respecta a los bienes de consumo. Afortunadamente, mantuvo su sentido del humor sobre la pérdida. Incluso llamó a su reloj electrónico, que usó mucho tiempo después del fracaso, su reloj de $15 millones. Más tarde, Moore y Noyce encontraron otro mercado emergente: las computadoras domésticas. De hecho, entusiastas de todo el país habían empezado a construir sus propios ordenadores personales. El primer conjunto de mini ordenador personal lo vendió, en 1973, una pequeña empresa llamada MITS. Esto le dio a Noyce una idea: Intel podría entrar en la industria de las computadoras personales produciendo el resto del kit junto con cada chip nuevo. Llevó su idea a Moore, quien, aún tambaleándose por la catástrofe de Microma, explotó. No estamos en el negocio de la informática, dijo. Construimos sistemas de desarrollo informático. El uso de los microprocesadores de Moore e Intel se generalizó, lo que los llevó a formar equipo con Microsoft. A mediados de la década de 1970, Intel se había convertido en una empresa enormemente rentable. Moore estaba justo en el centro de una revolución que cambiaría las computadoras para siempre. Hasta 1979, era extremadamente rentable trabajar en la industria de memorias de ordenador. Los ingresos de Intel superaron con creces los $500 millones al año. Sin embargo, la competencia de los fabricantes japoneses comenzó a cambiar eso. Comenzaron a fabricar chips más rápidamente y a un costo menor. El negocio de Intel se hizo cada vez menos rentable. Afortunadamente, Moore sabía dónde soplaba el viento: los microprocesadores. Los microprocesadores acababan de entrar en el mercado. Permitieron a los clientes crear sus propios programas de software y almacenarlos en un chip EPROM. Moore se dio cuenta de que los microprocesadores podían revolucionar la industria y convertirse en una parte universal de la informática. Si Intel entrara en el mercado de los microprocesadores, no podría seguir haciendo las cosas a medias. El mercado de ordenadores domésticos se estaba expandiendo a un ritmo fenomenal y tenían que mantenerse al día. En 1978, Apple vendió 25.000 unidades de su ordenador Apple II. Y para 1980, se habían vendido 750.000 PC en todo el mundo, y cada uno de ellos tenía un microprocesador Intel en su interior.
Moore se dio cuenta de que tendría que invertir mucho en investigación y desarrollo para seguir alejando la competencia de los productores japoneses. No solo producían microchips más rápido, sino que también producían microchips de mayor calidad. Así que Moore invirtió $100 millones en investigar y desarrollar el próximo dispositivo revolucionario de Intel, el microprocesador 386. Con un total de 275.000 transistores, ofrecía una potencia computacional sin precedentes. Intel cambió aún más la industria cuando comenzó a colaborar con Microsoft. En 1986, las compañías produjeron su nuevo PC, el Desk Pro 386, que funcionaba con el software de Microsoft y los microprocesadores de Intel. Dominaría el mundo de los PC durante los próximos 25 años.